Esto es La Repregunta y yo soy Luciana Vázquez. 30.000 kilómetros cuadrados de riqueza. Me refiero a Vaca Muerta, esa fuente de recursos en gas y petróleo no convencional que muchos consideran casi la tabla de salvación de la macroeconomía argentina. Ahora está en el centro del debate a partir de la disputa legal que se centra en la justicia de Estados Unidos con la jueza Presca entre los fondos Burford e Eaton Park y la Argentina. ¿Tendrá la Argentina que devolver el 51% de las acciones que tiene en YPF, la petrolera estatal? Bueno, ese es el gran tema de la Argentina hoy y dispara preguntas. ¿Qué ve en esto el mercado? ¿Hay riesgo de que los inversores no vengan a la Argentina a invertir? ¿Hay una apreciación negativa de esa alianza entre Estado y petróleo? ¿Se vuelve por momentos corrupta en algunas gestiones políticas? Bueno, de eso vamos a hablar hoy con uno de los especialistas, los expertos más respetados en el sector global de la energía, con foco particularmente a América, a Latinoamérica y Estados Unidos. Me refiero a Francisco Monaldi. Muchísimas gracias, Francisco, por estar hoy en La Repregunta. Encantado, Luciana. Bueno, Francisco Monaldi es economista venezolano, es doctor en ciencia política por la Universidad de Stanford y actualmente es el director del programa latinoamericano sobre energía del Baker Institute en Rice University en Estados Unidos. Nos contesta, participa de La Repregunta desde Houston, Texas. Francisco, hay muchísimo interés otra vez en el tema de Vaca Muerta a partir de esta gran polémica y este gran interrogante, cómo quedará definida finalmente la situación propietaria de YPF. Para tener un poco claro el panorama, ¿qué representa Vaca Muerta en términos de riqueza energética? ¿Cómo está explotada hasta el momento y cuál es su potencial futuro? Mira, el potencial es gigantesco, ¿no? De hecho, es muy interesante que la Agencia Internacional de Energía acaba de hablar de Argentina como uno de los lugares fuera de Estados Unidos y Canadá en que va a haber un crecimiento mayor en la próxima década en los países no OPEP, ¿no? Y ya ha habido un crecimiento muy importante. De hecho, este año un crecimiento de casi el 25% con respecto al año pasado en la producción de petróleo y de un 16-17% en la producción de gas. Y el potencial es sin duda muy importante y puede hacer de la Argentina un jugador importante en los mercados internacionales en los próximos años si las condiciones se dan. Vamos a ir a esas condiciones. ¿Cuánto efectivamente estos 30.000 kilómetros cuadrados que representa la extensión de Vaca Muerta, cuánto está explotado en la actualidad? ¿Hay información sobre eso? Una fracción muy pequeña del potencial de Vaca Muerta ha sido explotado. Es una región que tiene muchísimo más recursos de los que probablemente van a poder ser explotados antes de que empiece a declinar la demanda mundial de hidrocarburos. Claro, porque ese era un gran tema, ¿no? Hasta antes de la guerra en Ucrania, el gran tema era si Argentina iba a ser capaz de aprovechar la ventana de oportunidad de la transición energética hasta que se reemplazaran los hidrocarburos por energías más limpias, ¿no? Entonces, el gas era una energía clave, un recurso clave para esa transición. Esto ahora, el cambio geopolítico y las distintas, casi 5 años ha cambiado mucho el mundo. ¿Esa ventana de oportunidad se amplió en el tiempo? ¿Se extiende esa posibilidad? Yo creo que todo indica que los hidrocarburos van a seguir siendo un recurso importante por más tiempo del que quizás hace 5 años pensábamos, pero en particular creo que el petróleo, la parte de petróleo es seguro que va a ser rentable para la Argentina durante por lo menos 10 años. El gas obviamente depende de que se pueda desarrollar la infraestructura de exportación del gas, que son inversiones muy importantes y que en caso de que no se den, obviamente no se desarrollaría el potencial de Vaca Muerta. Claro, entiendo. Ahora, hablabas de las condiciones. Siempre que se den ciertas condiciones, ese potencial se puede realizar efectivamente. ¿Cuáles son esas condiciones? Sí, bueno, la primera no tiene que ver con la Argentina, que es simplemente que el precio del petróleo y del gas hagan rentable la exportación.
Vaca Muerta es un yacimiento muy productivo que es competitivo, por ejemplo, con el petróleo equivalente de Shell que se produce en los Estados Unidos, pero es mucho más costoso que, por ejemplo, el petróleo del Medio Oriente. Entonces, si los precios del petróleo caen por debajo de $50, ciertamente Vaca Muerta se ve muy comprometida su rentabilidad. Y de hecho, eso ya lo vimos, Luciana. Recuerda que con la pandemia y el periodo de caída de precios hubo un desentusiasmo tremendo sobre el potencial de Vaca Muerta porque los precios no hacían atractivo invertir. En los últimos años hemos tenido precios que han hecho atractivo este desarrollo. Ahora, por cierto, hay la duda porque la OPEP está incrementando producción, si estos precios se van a mantener, pero en todo caso, esa es una primera condición. La segunda condición muy importante, obviamente, es la credibilidad, el costo del capital, el que el Estado argentino cree las condiciones para que se desarrolle esta infraestructura necesaria, sobre todo para la parte de gas, porque el petróleo es relativamente, la inversión es relativamente pequeña y rentable, pero el gas requiere inversiones muy importantes y los márgenes son mucho menores y requiere que esté todo alineado para que realmente pueda ocurrir esta exportación de gas natural licuado. Francisco, sobre la primera cuestión, el precio, ¿por qué es más caro producir gas y petróleo en la Argentina comparado con los países de la OPEP, por ejemplo? No tiene nada que ver con la eficiencia argentina, aunque en este momento, por ejemplo, hay un tema de apreciación del peso que ha hecho un poco más costoso producir, sino tiene que ver con la productividad natural de los yacimientos. El shale es un tipo de petróleo que, si bien tiene una gran ventaja, que tiene ciclo corto, que se produce y se recupera la inversión relativamente rápido, eso también es su gran diferencia. Para darte una idea, hay campos en Arabia Saudita que llevan produciendo 100 años y producen millones de barriles en un solo yacimiento. Entonces, los costos de producción de esos yacimientos son bajísimos, no porque ellos sean muy eficientes, sino simplemente porque la productividad del yacimiento es espectacular, ¿no? En el medio está América Latina, entre los países de más alto costo, que son Canadá, Estados Unidos, el Mar del Norte, y los países del Medio Oriente, que son los de costos bajísimos. Para darte una idea, si el precio del petróleo bajara a $10, todavía Arabia Saudita podría rentablemente producir petróleo. ¿Eso, Francisco, es porque esos yacimientos son convencionales o estás hablando también de yacimientos no convencionales? Ellos tienen yacimientos no convencionales, pero eso no es lo que están produciendo. Los yacimientos no convencionales de Arabia Saudita serían costosos producirlos. Los yacimientos de ellos son no solo convencionales, sino de altísima productividad. Son yacimientos muy, muy grandes en que cada pozo produce muchísimos barriles. Es decir, que la Argentina tiene el problema de la cuestión de un yacimiento no convencional, es más arduo darle productividad y hacerlo competitivo en términos de precio. ¿Podemos resumirlo así? Así es, eso implica que además la manera en que se explota el shale, que requiere invertir permanentemente para mantener la producción. En Arabia Saudita tú haces una inversión inicial y produces por 40 años. En la Argentina, en shale, tienes que invertir todo el tiempo. ¿Le pasa lo mismo a Estados Unidos cuando en su producción de shale, en su explotación de shale, de petróleo shale o gas shale? Exactamente. Sí, de hecho, la única otra provincia petrolera en que se está explotando el shale como en Estados Unidos es Vaca Muerta, ¿no? Entonces, los paralelos son muy claros. Apenas baja el precio del petróleo, en Estados Unidos empiezan a perforarse menos pozos y la producción deja de crecer. Tiene el mismo problema en ese sentido, el mismo desafío que Argentina en ese sentido. Así es. Pero sin embargo, tiene una ventaja eso, porque eso hace que el riesgo político de invertir en la Argentina sea más bajo, porque fíjate que la diferencia es que un proyecto como los de aguas profundas en Brasil o estos que comenté de Arabia Saudita, para el inversionista es muy riesgoso porque hace la inversión inicial y después le pueden cambiar las reglas del juego. Mientras que en la Argentina, si el gobierno cambia las reglas del juego, la inversión no va a ocurrir e inmediatamente va a caer la producción, porque hay que estar perforando todo el tiempo. Claro, entonces eso reduce el riesgo político. El modelo de explotación de esos recursos es muy diferente y condiciona el modelo económico, y en el caso del shale, tanto gas como petróleo, baja el riesgo político.
Así es, excepto en la parte obviamente de desarrollar las inversiones Claro. para gas natural licuado, que eso sí son miles de millones de dólares y con una maduración de décadas. Muy interesante esa aclaración. Francisco, en Vaca Muerta, ¿cuál es el rol? ¿Cuánto pesa YPF como empresa estatal, en el sentido de que el Estado argentino tiene el 51% de las acciones, de manera que controla la estrategia de esa empresa, comparado con la participación del sector privado, de petroleras, de empresas privadas, tanto nacionales como extranjeras? Es muy interesante porque YPF se ha focalizado en la área más rentable de Vaca Muerta, que es la producción de petróleo más que de gas. Y en petróleo produce más de la mitad del petróleo que se produce en Vaca Muerta, lo produce YPF. Hay otros actores, entre los que están los locales, las empresas locales argentinas. Argentina tiene, comparado con otros países, un muy activo sector privado doméstico petrolero. Pero en el caso del gas es interesante porque las empresas que dominan son principalmente esas empresas argentinas que no son YPF, ¿no? YPF también tiene un rol, pero están las empresas locales, y Total de Francia es un jugador importante también en gas. Cuando decís empresas locales, ¿a cuáles te referís, Francisco? Tecpetrol, Pluspetrol, Pan American, que es una asociación entre los Bulgeroni y BP, Vista Energy en el lado de líquidos de petróleo, la que preside Miguel Galucho. Hay un rol muy importante de estas empresas. De hecho, una de las cosas que uno siente que tiene que notarse más para que se desarrolle el potencial de Vaca Muerta completamente es que las empresas internacionales realmente apuesten significativamente. Hasta ahora, ellos han sido mucho más cautelosos, mucho más conservadores que las empresas argentinas. Vamos a entender en unos minutos por qué pasa eso. Ahora, una de las discusiones o de las observaciones interesantes que surgió por el conflicto entre Israel e Irán en las últimas semanas es que esta vez Trump pudo avanzar en términos militares mucho más agresivamente comparado con Obama, porque el Estados Unidos de Obama no tenía todavía independencia energética, y el Estados Unidos de Trump, por el desarrollo, entre otras cosas, del shale petróleo, el shale gas, había alcanzado la independencia energética y no podía ser chantajeada de alguna manera, por ejemplo, con un cierre del estrecho de Hormuz. ¿Por qué Estados Unidos pudo en más o menos el mismo periodo desarrollar con mayor velocidad ese recurso que Vaca Muerta? ¿O la velocidad ha sido parecida? No, la velocidad de los Estados Unidos ha sido realmente insólita. Claro, ellos empezaron antes porque toda esta tecnología se desarrolló en los Estados Unidos, fundamentalmente en Texas. Pero para darte una idea, Estados Unidos y Canadá hoy, entre esos dos países, producen cada 4 barriles que se producen en el mundo. Es impresionante. Buena parte del aumento de la oferta petrolera de los últimos 20 años viene de Estados Unidos y Canadá. En el caso de Estados Unidos, shale; en el caso de Canadá, arenas bituminosas, ambos no convencionales, ¿no? Son petróleos que, si el precio del petróleo no hubiera estado suficientemente alto, jamás se hubieran desarrollado porque son más costosos, ¿no? Pero efectivamente, como tú dices, en los últimos años Estados Unidos ahora es un exportador neto de petróleo y evidentemente si es afectado, si hay una suba en el precio internacional del petróleo, los consumidores americanos, pero en términos netos la economía de los Estados Unidos se beneficia cuando sube el precio del petróleo. Y eso es una realidad totalmente diferente del pasado. China es, de hecho, el país que más depende hoy en día del Medio Oriente y, por tanto, si se hubiera cerrado el estrecho de Hormuz, el principal afectado hubiera sido un aliado de Irán, que es China. Entonces, ciertamente, la geopolítica mundial energética en los últimos 20 años es otra. Ahora, Francisco, esa diferencia de efectividad en la producción de petróleo o gas no convencional, en la Argentina, quiero ir a ese punto, porque en la Argentina se subraya, quienes estatizaron la empresa, la gestión kirchnerista, sostiene aún en medio de esta polémica que fue la mejor decisión posible, porque eso permitió a YPF abocarse muy directamente, invertir, dejar de distribuir dividendos e invertir, por ejemplo, en Vaca Muerta. ¿Cuán real es ese aporte de YPF a la explotación de Vaca Muerta? ¿Se pudo haber hecho con mayor participación
privada? Sí, déjame primero decirte que el éxito que ha tenido Estados Unidos es por un marco regulatorio súper atractivo para el sector. Los derechos de propiedad, los derechos minerales en Estados Unidos son privados, es decir, que la regalía no se le paga a las provincias, sino se le paga a los dueños de la tierra, y la velocidad con que se actúa en este sector en Estados Unidos es única en el mundo, ¿no? Es una excepción al régimen jurídico del resto del planeta, o sea que no es fácilmente replicable. Ahora, a la pregunta para analizar esa pregunta, el tema es cuál es el contrafactual o el contrafáctico, ¿no? Es decir, ¿cómo hubiera sido el mundo si no nacionalizan YPF? Y una de las preguntas ahí es si el marco regulatorio hubiera sido más atractivo, porque la realidad es que Repsol no estaba invirtiendo en la Argentina porque no era atractivo invertir en la Argentina, ¿no? Entonces, la empresa, eso fue como una profecía autocumplida. Es decir, el gobierno de los Kirchner generó condiciones para que no se invirtiera en el sector petrolero argentino, se hicieron importadores netos significativos de hidrocarburos, un desastre nacional, y entonces después justificaron con eso la política de nacionalización. Ciertamente, si ellos... Sí. Quiero determinar ahí porque me parece importantísimo lo que estás diciendo, porque la explicación más instalada en la última semana es que Repsol y el grupo Peterson de la familia Eskenazi, que ingresa a la composición accionaria de YPF vía Néstor Kirchner, una negociación con el entonces presidente Néstor Kirchner, el grupo Peterson, para repagar su deuda de compra de acciones, se lleva dividendos para repagar esa deuda, y Repsol para hacer inversiones en otros lugares. Y hay una lectura demonizada en tal caso del grupo de Repsol, en el sentido de que no invertía en la Argentina. Vos lo que planteás es que no invertía porque la misma política energética del kirchnerismo había generado condiciones de expulsión de los inversores. Totalmente. Si uno ve la política a partir de la crisis macroeconómica de la convertibilidad en Argentina, las condiciones para invertir fueron cada vez empeorando. Y en ese sentido fue una profecía autocumplida, porque ciertamente Repsol no invertía, y eso es lo que el Estado argentino objetaba, pero no invertía porque no estaban dadas las condiciones. De hecho, la alternativa a nacionalizar YPF hubiera sido tener que crear las condiciones de credibilidad para que el sector privado pudiera invertir. Y era difícil, la verdad, convencer a esas alturas a Repsol de hacer las inversiones que había que hacer, porque ya tenían una historia muy negativa, ¿no? Ahora, ¿Qué condiciones eran las que faltaban en la Argentina, pero estaban en otros lugares? ¿A dónde se va a invertir Repsol esos dividendos? Bueno, fíjate, en Argentina, primero, buena parte de este periodo hubo cepo cambiario, y por supuesto eso implica que las empresas internacionales no quieren invertir en un país con ese riesgo de que no puedan repatriar sus capitales. Pero encima, en la Argentina es uno de los pocos países del planeta en que tú tienes que tener un permiso, o tenías, porque mi ley está cambiando eso, para exportar, ¿no? Sí, claro. Era completamente discrecional qué empresa podía exportar. Y encima, en el mercado interno te obligaban a vender a veces a precios menores que el precio internacional. Básicamente, las empresas durante buena parte del periodo del kirchnerismo tenían un precio máximo, y si el precio del petróleo internacionalmente subía a $150, ellos no se beneficiaban en nada, porque seguían obteniendo lo mismo. Entonces, eso obviamente hizo no atractivo al sector. Es muy interesante que una vez que el Estado adquiere a YPF de nuevo, entonces Galucho convence a los Kirchner de que hay que crear condiciones para que empresas como Chevron puedan estar dispuestas a invertir en la Argentina. Y entonces se empieza a hacer algunas medidas en la dirección adecuada en términos contractuales, pero todavía de manera que la parte macro hacía difícil que estas inversiones significativas ocurrieran. Pero toda esta historia, yo doy una clase en que se estudia el caso de estudio de YPF, tanto toda la historia de los Petersen, que es insólita, porque básicamente se les dio un capital regalado, ¿no? Y toda la historia de por qué fue una profecía autocumplida la destrucción del sector petrolero argentino. Es decir, porque una gran pregunta es si es necesario para el sector energético que haya una empresa petrolera estatal. En el caso de la Argentina, la conclusión que podemos sacar es que lo es si si se está generando políticamente adrede una especie de monopolio estatal que excluye condiciones ventajosas para el sector privado. Sí, fíjate que eso es muy interesante la pregunta que planteas, porque
En el mundo, en los países petroleros más importantes, tiende a dominar una empresa del Estado. ¿Por qué eso es así? Porque las rentas, las ganancias en el negocio petrolero son tan grandes que los gobiernos quieren tratar de capturarlas lo más posible. Ojo, eso se puede hacer vía impuestos. Así lo hacen otros países del mundo, ¿no? ¿Qué países lo hacen de manera virtuosa eso? Mira, yo creo que hay países en que hay una mezcla muy, muy sana del Estado con los privados. Por ejemplo, en Brasil, a pesar de los escándalos de Petrobras, la empresa es semi-privada, igual que YPF, pero es una empresa muy, muy eficiente que ha sido capaz de invertir en offshore cantidades muy significativas y ha desarrollado ese sector de manera muy impresionante. Pero en competencia, a diferencia de en Argentina, hay un órgano regulador independiente y están en igualdad de condiciones las empresas privadas que Petrobras en términos de licitaciones, etcétera. Ese es un buen ejemplo. Por supuesto, el ejemplo completamente privado de Guyana es increíble. Estamos hablando de que se descubrió petróleo en el año 2015 y Guyana hoy en día produce 800,000 barriles diarios, más que la Argentina, básicamente en base a una sola empresa, Exxon, invirtiendo cantidades gigantescas de inversión. Y por supuesto están países como Estados Unidos, como Australia, que básicamente no tienen empresa estatal, un sector privado muy eficiente invirtiendo. Pero voy a tu pregunta porque fíjate, como hay esa tendencia a que domine el Estado, yo a veces me pregunto si políticamente es posible un equilibrio puramente privado. Fíjate que Argentina no fue el único país en que el equilibrio privado se revirtió también en Bolivia, se revirtió hasta cierto punto en Venezuela y en Ecuador. Entonces pareciera que los gobiernos tienden a querer volver a ser parte del sector petrolero y quizás entonces en un país como la Argentina, con una ideología tradicionalmente estatista, el único equilibrio posible es una mezcla como la que hay hoy en día de una empresa estatal y unas empresas privadas. Y quizás se puede desarrollar el sector así. Puede funcionar. El caso, Venezuela es un caso de empresa estatal PDVSA usada políticamente y destruida también en términos, para ser usufructuada en términos ideológicos y políticos. Así es. De hecho, ese es el riesgo que siempre tienen las empresas estatales. Déjame comentarte que una de las mejores empresas estatales de América Latina era Ecopetrol, una empresa modelo en la región. Y esa empresa lentamente, Petro, la está convirtiendo también en una empresa estatal con propósitos no, digamos, comerciales, y eso está deteriorando inevitablemente a la empresa. El riesgo siempre de las empresas estatales es que terminen siendo politizadas y un instrumento de los gobiernos y no de largo plazo del Estado. Claro, en definitiva, entonces puede tener, la propiedad puede estar en manos del Estado, de los privados o un mix, siempre y cuando se respete la eficiencia del sector, los objetivos comerciales de exportación o de consumo interno y no se aten a objetivos políticos e ideológicos. Exactamente, hay que garantizar que en el largo plazo los inversionistas puedan obtener un retorno a su inversión, incluyendo la propia empresa del Estado, y que si el Estado quiere, por ejemplo, subsidiar a unos consumidores, lo haga directamente y no en detrimento de la rentabilidad de las empresas. Y la tentación de vez en cuando es para que los gobiernos, sobre todo por ejemplo en periodos de alta inflación, quieran controlar el precio de los combustibles en el mercado interno, quieran prohibir ciertas exportaciones, y eso es lo que destruye la viabilidad de largo plazo del desarrollo del sector. Y ese ha sido el drama de países como la Argentina, hay que decirlo, como Ecuador, como Venezuela, como Bolivia, que deberían producir muchísimo más petróleo del que producen, pero esos obstáculos son los que lo han limitado. Francisco, pasemos a cómo ve el mercado, los inversores extranjeros que potencialmente, o nacionales, que potencialmente pueden aportar a ese desarrollo de Vaca Muerta y no desperdiciar esa gran oportunidad para la Argentina. ¿Cómo se ve todo el conflicto legal que se está dirimiendo en el juzgado de la jueza Loreta Presca? ¿Y cómo se vio el rol de Néstor Kirchner y del grupo Petersen? ¿Qué pensó el mercado cuando sucedió esa incorporación como accionistas? Sí, bueno, como te comentaba, ese es un caso de estudio que se estudia en las escuelas de negocios de Estados Unidos.
porque es evidente que lo que ocurrió en ese momento fue que Repsol y el gobierno de los Kirchner le buscaron una vuelta, dado que no se estaban creando las condiciones para que fuera atractivo para Repsol para invertir. Ellos lo que querían era, como tú bien dijiste, retirar dividendos. Y entonces básicamente la alcabala que le puso los Kirchner fue que le tuvieran que entregar una parte de la empresa regalada literalmente al grupo de los Ashkenazi. Y el problema de eso es que eso señalizó precisamente el nivel de intervencionismo del Estado en este caso, una empresa privada. Fíjate que... ¿Solo intervencionismo del Estado o corrupción también? Porque ese acuerdo entre la familia Ashkenazi y Néstor Kirchner para darles gratis y endeudarse con los propios, basándose en los propios dividendos de YPF, suena realmente muy sombrío, ¿no? Muy opaco. Sí, no, es tal cual. Así es estudiado en las escuelas de negocios como un caso de corrupción y de, digamos, manipulación del sistema para el beneficio de un grupo cercano al gobierno. Pero es muy interesante porque abre, digamos, para la empresa, en este caso Repsol, una oportunidad para ellos repatriar sus dividendos, ¿no? Claro. Entonces es como una especie de coima para lograr eso, ¿no? En la manera más brutal, ¿no? Entiendo. Pero entonces, claro, de esos polvos vienen estos lodos que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Y Francisco, antes de pasar a estos lodos, el grupo Petersen, en manos de una familia que no pertenecía al sector petrolero, ¿cómo fue leído por los especialistas como vos? Que, bueno, vos sos un experto que asesora a grandes inversores en este sector. ¿Cómo fue interpretado eso? No, claro, es evidente que un grupo que no tenía ninguna experticia en el sector estaba allí por una razón, una racionalidad completamente política. Esto se ha visto en otras partes del mundo, pero es precisamente una señal terrible para los inversionistas internacionales de cómo se maneja o cómo se manejaba en aquel momento el sector energético argentino. En algún sentido, la posterior estatización de YPF, pero con una intención de hacerla una empresa asociada a empresas internacionales, etcétera, fue un mejor equilibrio sin duda que el anterior, pero no es que ese es el mejor equilibrio necesariamente, sino que lo anterior era tan malo que obviamente el nuevo equilibrio en que YPF sí empezó a invertir era un equilibrio, digamos, más sostenible en el tiempo. Pero ese es el drama de América Latina, que estamos comparando a veces entre, digamos, regulaciones y sistemas subóptimos y unos mucho peores, en vez de pensar en las alternativas mejores. Francisco, viniendo ya estos lodos, el fallo actual y la encerrona en la que se encuentra Argentina con esta idea de que la jueza le está pidiendo que entregue el 51% de las acciones para pagarle a Burford, a los fondos Burford e Eaton Park. ¿Cómo es analizado para los potenciales inversores que se habían visto interesados a partir del lanzamiento del RIGI por parte del gobierno, de este nuevo marco de inversión? Sí. Bueno, sin duda el RIGI es atractivo sobre todo para la parte de inversiones de largo plazo. Recuerda que el RIGI no aplica a la propia Vaca Muerta, a la extracción y producción en Vaca Muerta, pero sí a la infraestructura, por ejemplo, del gas natural licuado, ¿no? Pero ciertamente esto es un elemento de preocupación porque el modelo de desarrollo de Vaca Muerta está muy centrado en YPF. YPF es el que tiene la mayor parte del área de Vaca Muerta, es la que se asocia con las otras empresas y entonces entender el futuro de YPF es realmente importante para todos esos otros potenciales inversores. Yo creo que por ahora el mercado piensa que esto que está ocurriendo lo que va es a forzar a Argentina a tener que negociar. Yo no creo que nadie piense que le pueden pagar semejante cantidad a esta gente. Es realmente triste ver en nuestros países que se terminan estas decisiones judiciales por el mal, como lo mal que se hacen las cosas, llevan a, digamos, resultados terribles en términos de los intereses del país. Evidentemente, el monto es un monto totalmente desproporcionado y tiene que haber algún tipo de negociación, pero ciertamente introduce ruido
porque introduce una incertidumbre sobre el futuro de YPF, y YPF es sin duda alguna un actor central en el desarrollo de Vaca Muerta. Sí, aun cuando ingresaran privados necesitan de esa sociedad, de esa alianza estratégica con YPF. Así es, no solamente en el petróleo, porque ellos tienen las mejores áreas, sino en el caso del desarrollo de la infraestructura para exportar gas natural, el liderazgo lo está tomando completamente YPF. Bien. Últimas dos cuestiones, Francisco. ¿Por qué si las condiciones contractuales sostenidas y garantizadas por un marco institucional razonable de un país son tan claves, una empresa como Chevron se instaló en Venezuela y sigue operando en Venezuela a pesar de los conflictos que hay, a pesar del nivel de conflictividad que hay entre Estados Unidos y Venezuela? ¿No siempre el capital privado le presta tanta atención a esa intervención estatal disparatada? Así es. Bueno, primero siempre hay que pensar cuál es el contrafactual. Venezuela debería producir 5 millones de barriles y produce 800,000, ¿no? Sí. Y Chevron debería producir en Venezuela 2 y 3 veces más de lo que produce, ¿no? O sea que ciertamente ha habido un efecto negativo sobre la inversión de la empresa. Pero dicho esto, el expresidente de Chevron en América Latina, que también fue el que hizo el contrato con YPF, siempre decía que es riesgoso invertir en Venezuela, pero más riesgoso es invertir en Chile, donde no hay petróleo, ¿no? La realidad es que Venezuela tiene un potencial gigantesco de recursos petroleros y eso hace que para las empresas asumir riesgos importantes en un país que tiene un potencial que fuera del Medio Oriente no tiene ningún otro país, es muy atractivo. Lo mismo pienso que ha privado en la Argentina. El hecho es que las empresas internacionales tienen que buscar el petróleo donde está en cantidades muy significativas y donde hay riesgos geológicos muy bajos, y ese es el caso, por ejemplo, ahorita de la Argentina. Ahora, allí es donde tenemos que ver, comparar el potencial. Si Vaca Muerta estuviera en Texas, se produciría 10 veces más petróleo del que se está produciendo hoy en día. Entonces, contra eso es que tenemos que compararnos. Pero ciertamente el negocio petrolero es un negocio de alta rentabilidad y las empresas buscan operar en los lugares donde está el atractivo geológico, así sean lugares riesgosos para operar. Y última pregunta, Francisco, es ¿por qué los países del Golfo, por ejemplo, los países árabes, por qué Estados Unidos logran enriquecerse y convertirse en países ricos en parte por esta explotación petrolera, y América Latina, los países de América Latina, como la Argentina, no ha logrado eso? Tiene que ver no tanto con sus recursos naturales, que Argentina los tiene, sino con sus condiciones políticas. Sí, fundamentalmente la historia del sector petrolero en América Latina es una historia de no haber desarrollado el potencial. Sin duda, hay una segunda pregunta, es decir, una vez que logras desarrollar el potencial, porque por ejemplo Venezuela lo logró durante un periodo largo, entre el año 20 y el año 70, entonces después es cómo usas esos recursos, ¿no? Que ese es un problema que por ahora no es el problema de la Argentina, pero si llega a ser tan exitosa Vaca Muerta como esperamos, pudiera llegar a ser un tema macroeconómico, porque entonces allí la pregunta es cómo manejas los ciclos de suba y baja de precios y el impacto que eso tiene en la macroeconomía argentina. Y creo que esa es una pregunta que por ahora nadie se hace, pero que más vale se le haga más temprano que tarde. Muy interesante, Francisco, escucharte. La verdad, siempre con tanto detalle y con tanta profundidad todos estos temas. Te agradezco mucho tu participación en la repregunta. Encantado, Luciana. Hasta luego. Muchas gracias a todos.